¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta su primera sesión de la materia Taller de Psicopedagogía. En este caso, permítanme presentarme. Yo soy el profesor Ernesto Fidel Razo García para servirles. Seré su profesor y el responsable de esta materia hasta finalizar el cuatrimestre. En esta ocasión, esta sesión es llevada a ustedes por parte del Instituto Mexicano de Psico-Oncología a través del recurso didáctico multimedia, gracias a la universidad que nos brinda la oportunidad de trabajar abierto y a distancia en esta ocasión. Esperamos que pronto podamos ya estarnos viendo pues de manera presencial como se estaba ya anteriormente estipulado. Bien, retomando. Vamos a tomar un poco la forma de trabajar ahora que nos hemos presentado. En estos casos, el tipo de trabajo que vamos a desarrollar a lo largo de este cuatrimestre viene siendo estructurado a la manera de seminario. Recuerde que la palabra es también taller. Va a haber una serie de producciones por parte de todos nosotros y por supuesto una serie de lecturas y discusión conforme a las cuestiones teórico-epistemológicas que estamos próximos a abordar. Vamos a iniciar un poco con el objetivo terminal de la materia que nos menciona al finalizar el curso el alumno, el estudiante podrá definir las principales alteraciones que pueden inferir en el óptimo desarrollo escolar de los educandos para detectar y canalizar los diferentes y las diferentes características, casos, agentes en ámbitos correspondientes. Pues en este caso vamos a tratar de identificar qué es lo que está sucediendo con el estudiante, las distintas causas, vamos a manejar el trabajo de características holísticas, la simultaneidad por supuesto, y una serie de ámbitos tanto del conocimiento como categorías y la estratificación de los mismos a abordar. Pero vamos a tomar en cuenta un poquito de bibliografía a cualquiera que tenga ganas de tomarla. Vamos a brindarla desde ahora, que es Ascoaga J. Alteraciones del aprendizaje escolar. La editorial Spaidos. Nuestro segundo punto es Nieto.m. Retardo del lenguaje. Ediciones Tasebda. Y finalmente Martínez María. Problemas escolares, dislexia, discalculia, dislalia, de la editorial Cincel. Por supuesto, esta es solo la bibliografía general. Si desarrolláramos alguna bibliografía complementaria, por supuesto la daríamos dentro de las sesiones clase conforme nosotros avancemos en lo que sería el curso. Bueno, regresando a la parte del ensayo, sería el primer rubro que vamos a abordar como punto de evaluación. Bueno, el ensayo, repetíamos, vale 2.5 de la calificación total. No es un ensayo solamente en toda la sesión. En estos casos es una serie de ensayos. Conforme vayamos desarrollando lo que sería la clase, lo que sería el cuatrimestre, los ensayos quedarían a disposición de las clases conforme avancemos en los temas. Cada ensayo será dejado con obviamente una semana de anticipación entre clase y clase. Es como nosotros asignaremos la característica ensayista en este punto. Y nosotros trataremos de manejar lo que pudieran ser temas que no requieran directamente de normas APA. Recuerden que estoy tratando de desarrollar lo que sería este aspecto ensayista, esta categoría ensayista, en lo que pudiera ser su criterio. Todavía no pasamos a la parte tesista, las normas APA no las vamos a manejar, por lo cual lo vamos a estipular como artículo de opinión en estos casos, sobre las cuestiones teóricas y epistemológicas. Irá redactado con una función apelativa de la lengua, por supuesto. También tendrá características no solo de forma, sino de fondo. Entre ello, claro, habría que hablar de interlineado, que lo deseo a 1.5. Hablaríamos de principalmente margen a los cuatro lados, 3 centímetros a los cuatro lados, es lo que manejaríamos. Obviamente numerado, todas las páginas numeradas,
y también integraríamos todo lo que sería datos específicos en la carátula. La carátula será la primera cuartilla que formará parte de nuestra presentación, con los datos de la institución, el plantel al que pertenezco, que en este caso vendría siendo Tlalpan, la materia, el nombre del profesor, obviamente el nombre de ustedes y la generación, que son los datos que la portada deberá de tomar, esta cuartilla que manejaremos como carátula. Menciono, no forma parte del trabajo a entregar, de tal manera que si forjamos un ensayo de 3 cuartillas, la carátula no forma parte del cuerpo contenido de nuestro ensayo. En este caso, si usted me entrega 2 cuartillas y la carátula, no piense que entregó el trabajo completo. Hago esta especificación, desarrollo mucho hincapié en esta parte. Vamos a pasar hacia la parte de participación en clase. Debido a que esta clase es abierta a distancia, es e-learning y con recursos didácticos multimedia, tendremos que manejar algunas características para la participación en esta sesión, y en sesiones venideras lo haremos con la mano levantada, solicitando la palabra, utilizando y recordando los saberes y los contenidos junto con los conocimientos previos a esta materia, y se solicitará la palabra dentro de las sesiones clase, y en este caso generar una aportación genuina. La palabra vendría siendo así una aportación hacia el conocimiento, a la construcción del conocimiento interno en el aula, con esta solicitud que ustedes desarrollarían. Una vez siendo esto así, anotamos sus participaciones correspondientes. Quiero mencionar que la participación vale un total de 2.5. Lo haremos de esta forma. Existe una posibilidad de modificación en esta parte, quedará a disposición de el grupo, de las características materiales que desarrollamos, puesto que también vamos a dejar trabajos específicos, como el abordar ciertas partes de análisis de índole crítico con respecto a el taller de psicopedagogía, ¿no? Es lo que vamos a abordar. Estos trabajos también contarán con participación. Yo los iré dejando una sesión previa a su entrega, y obviamente manejaremos fecha de entrega de manera concreta. Es lo que estaremos manejando en la parte participación en clase. Espero que hasta aquí no les estén quedando muchas dudas, no les estén quedando muchas características flotando. Bien, y finalmente nos vamos a lanzar hacia la parte del trabajo final, que va a ser un trabajo escrito a manera de recopilación de todo lo que hemos visto en el cuatrimestre. Daremos características principales una vez estemos ya en clases presenciales, y también lo dejaremos con su anticipación, por lo menos una sesión, entre sesión y sesión de anticipación es lo ideal, y la tentativa, dependiendo del ritmo de trabajo que llevemos, será de 2 sesiones de anticipación como máximo. Bueno, una vez habiendo aclarada la característica del trabajo en clase, vamos a manejar el resto del trabajo que nos queda, que sería el abordar las cuestiones temáticas en esta sesión. Bueno, para abordar las cuestiones temáticas de esta sesión, vamos a tomar en cuenta el plan de trabajo oficial que ya tenemos, y en este caso los temas serán: punto número 1, evaluación de rendimiento escolar. Punto número 1.1, métodos de apreciación del rendimiento escolar. Y con estos 2 puntos vamos a iniciar y a sellar lo que sería la sesión del día de hoy. Es decir, que veremos estos 2 puntos para la planificación del trabajo actual. ¿Qué les parece si, sin más preámbulos, vamos a iniciar el análisis hacia la parte de la evaluación del rendimiento escolar y los métodos de apreciación del rendimiento escolar? Y vamos a tratar de centrarnos primero que nada en los aspectos que son los que mayor contrariedad están generando. Vamos a contextualizar, vamos a hablar de la Ciudad de México, que es donde nos estamos viendo mayormente involucrados, y vamos a vernos total y completamente inmersos en esta característica.
para después partir de estos casos particulares hacia estos casos ya más generales. Bien, hablar de evaluación de rendimiento escolar y hablar de métodos de apreciación del rendimiento escolar es entrar en caldo de cultivo en la Ciudad de México en materia de todos aquellos que se hayan dedicado en algún momento, especialmente en este contexto actual, lugar, tiempo, espacio, población, al análisis de dicha característica. En la Ciudad de México este aspecto está en revolución y constante cambio. Recuerden que acabamos de pasar por la reforma educativa, que incorporó una serie de características específicas a la evaluación escolar y a la parte de la educación. Y estaría abarcando nuestro primer caldo de cultivo lo que sería educación básica, hablando de preescolar y primaria, y la media básica que ya sería secundaria y la media superior en este caso. Hay una serie de problemática con el enfoque educativo que se está desarrollando que vendrían siendo las competencias. Especialmente vamos a tener que abarcar esta parte de la evaluación hacia el artículo, el acuerdo 696, que se está manejando en el diario oficial de la Federación. Nosotros revisamos el artículo 696, que el cual rige las formas de evaluar el desempeño educativo, tanto del aspecto docente como del aspecto escolar, dígase el alumno. En este aspecto me importa mucho este carácter, puesto que el artículo 696 está haciendo una serie de dictámenes de evaluación hacia las competencias. Tomando en cuenta que en educación básica las competencias se evalúan principalmente de 6 a 10. Y lo más importante de todo es que se están evaluando las competencias con producciones. Dígase en este caso evidencias. Una evidencia de evaluación que el alumno esté creando. La posibilidad de que el estudiante entregue un producto, una producción. Y entonces se evalúa dicho producto. Obviamente nos lo entregan con una serie de características previas que nosotros como docentes ya hemos dictaminado, pero que lamentablemente al momento de hacer la evaluación por competencia hacia esta parte de la producción no siempre tiene características fidedignas. ¿A qué quiero referirme? Está un poco enfocado hacia el punto que conocemos nosotros como un falso positivo, un sesgo en la información. Lamentablemente, hablar de evaluación en características de la Ciudad de México es hablar de competencias. Hablar de competencias es hablar de evaluación hacia las producciones. Y hablar de evaluación hacia las producciones implica todo un efecto hacia el momento de preguntarnos si de manera certera ha logrado aprender, comprender y aplicar lo que en clase se trató de desarrollar. Vamos a analizar un poquito este enfoque, puesto que para 2017 que se hizo la reforma hacia el nuevo enfoque que ahora es los aprendizajes situados, ahora es la parte de los proyectos docentes de mejora anual, y vamos a hacer un poquito el enfoque hacia lo que nosotros conocemos las competencias, y vamos a hacer un poquito el análisis hacia esta parte de la evaluación y la educación por competencias en sí. Bien, tenemos que el impacto de los nuevos medios de comunicación en la forma de aprender de los jóvenes está creando características que impone un aspecto global hacia los exámenes y hacia las maneras de evaluación de los mismos estudiantes. Bien, recordando que las competencias pertenecen a la dimensión técnica del conocimiento, que es aprender a hacer. Son saberes prácticos y teóricos necesarios para el dominio de una temática específica. En este caso, he ahí el principal problema desde los aspectos filosóficos hacia la cuestión de evaluación. Por eso la producción, por eso las producciones. Pero ¿hasta dónde se garantiza el saber hacer de esa evaluación de las producciones? Tomando un poco en cuenta la filosofía de la educación, hay que recordar, yo siempre menciono al autor Martin Heidegger, especialmente cuando evaluamos por competencias, ya que por competencias es evaluar la dimensión técnica del conocimiento. ¿Cuál es el problema? Recordando que existen dos aspectos, la técnica
y la esencia de la técnica, y que la técnica no es la esencia de la técnica en sí. Y siempre recuerdo ese ejemplo clásico con nosotros los docentes. Comenzamos siempre con nosotros los docentes, ¿no? Como ejemplo clásico. Aquel docente que, por ejemplo, maneja una clásica técnica docente para dar su clase es también sometido a un único instrumento de evaluación, lo cual lo vuelve vulnerable. Entre estos aspectos, la primera característica es que tenemos un docente que puede crear la técnica de examen todo el tiempo. Tenemos un docente que para poder ejecutar su clase tiene que depender directamente del recurso didáctico multimedia, dígase la computadora y la pantalla. Tenemos al docente que todo el tiempo depende del pizarrón, el plumón y el borrador. Tenemos al docente que necesita en este caso su podio, dígase el que está sentado todo el tiempo en su escritorio con su silla. Y tenemos al estudiante que necesita de recursos didácticos y material para poder continuar con su labor docente. Cada uno de estos aspectos, cada una de estas categorías que estoy mencionando es una técnica. ¿Qué le pasa al docente que por así mencionarlo se casa con una única técnica de evaluación? ¿Qué pasa si el docente se casa con una única metodología para ofrecer sus sesiones clase? ¿Qué pasa con el docente que se casa con la computadora y el recurso didáctico multimedia, la pantalla? Con el docente que se casa con el pizarrón, con el docente que se casa solo con su podio, con su escritorio, con su silla, con el docente que se casa con el material didáctico, con el docente que quiere manejar los colores, con el docente que quiere manejar las dinámicas. ¿Qué sucede cuando nos encontramos en un contexto, en un ambiente no estructurado, cuando no contamos con esas características? ¿Qué es lo que verdaderamente pasa? Nos encontramos que en la ausencia de la técnica, pues en estos casos el docente ve limitados sus conocimientos. Y he ahí el problema, ya que el docente que maneja la técnica a la perfección del recurso didáctico multimedia, pero se encuentra y nos encontramos que pasa exactamente lo que acabo de mencionar. Repito, el hecho de que el docente se ve limitado en cuanto al desarrollo de su propia técnica. Llegamos y el docente no encuentra lo que pudiera ser la computadora, la pantalla, y él trae la presentación de PowerPoint lista. Es el experto en la técnica, pero no es el experto en la materia. Si se entiende, es posible que el desempeño que este docente tenga no sea al 100%. El docente que llegue y se encuentre con que no es silla y escritorio, ¿cómo lo va a manejar? ¿Qué sucede si estamos en un aspecto en el que no tenemos tampoco punto en donde recargarnos? No hay pizarrón, no hay pintarrón, no hay borrador. ¿Sí se entiende? ¿Qué sucede si solo podemos formar una ágora y en medio el docente para la explicación o el desarrollo del tema? Ese es el punto que estoy manejando. En el momento en el que nosotros queremos evaluar por competencias un enfoque educativo por medio de las producciones, estamos evaluando la técnica. Pero hay que recordar que la técnica no es la esencia de la técnica. La única forma de manejar la esencia de la técnica es ser tú mismo la técnica. En este caso, retomo el ejemplo del docente. El docente que en este caso puede ejecutar su sesión clase sin recurso didáctico multimedia, sin computadora, sin pantalla, sin pizarrón, sin pintarrón, sin borrador, sin tener que tener el resguardo de su equipo de mobiliario, como lo que es la silla, como lo que es el escritorio, que le ofrece cierta protección, el docente que sencillamente puede manejar directamente el discurso, el que es el experto en la materia, en la temática, en el aspecto del conocimiento, es aquel que es la esencia de la técnica en sí. Y es lo que la educación actualmente no está manejando, puesto que se está limitando a la evaluación de las producciones en sí, meramente cuantitativo, pero es un cuantitativo a medias, es un cuantitativo que puede darnos un falso positivo. Siguiente característica del enfoque actual: las competencias cognitivas, que nos dice que es aprender a conocer las habilidades y conocimientos, tanto los valores científicos que adquiere nuestro alumno para aprender a comprender. Y la competencia formativa, que es aprender y servir y convivir en cuanto a los valores, actitudes profesionales, sociales, filosóficas que deben tener los egresados. Estaríamos hablando de competencias para la vida, entre ellas, por ejemplo, lo clásico, las habilidades digitales internacionales. La verdadera cuestión es, ¿cómo puede evaluarse este aspecto del conocimiento? Y es este enfoque
el que quieren y el que están manejando para educación básica, para educación media superior y para educación secundaria, tanto también para lo que pudiera ser preescolar. Entramos en la problemática principal, puesto que evaluar respecto a este enfoque implica una serie de características, y la primera que yo pongo en tela de juicio vendría siendo la que conocemos como comprensión perdurable. Si todos nosotros que estamos dictaminados en las cuestiones educativas, que estamos dedicados a ella, nos vamos a dar cuenta que la educación actual, hasta educación media superior, maneja un aspecto que nosotros conocemos en planeación, que se denomina comprensión perdurable, y es aquí donde entra nuestro primer jaque. La comprensión perdurable se maneja con dos connotaciones. La primera nos dice cuáles son esos conocimientos, esos acuerdos, esos saberes aplicables que sencillamente no se pueden dejar de saber dentro de una sesión. Dígase en estos casos que el alumno, una vez entre a la sala o al aula en las cuestiones educativas, saldrá sabiendo hacer, conocer o desarrollar X saber aplicado o X conocimiento para la vida. Ese conocimiento para la vida, ese saber aplicable que se desarrolló dentro del aula. No sé si se comienza a entender la seria problemática que existe con respecto a la evaluación educativa. ¿Por qué? Dígame usted, si en su calidad de alumno aprendió a manejar el álgebra o los algoritmos algebraicos, un solo algoritmo algebraico básico en una sola sesión clase. Bueno, la comprensión perdurable le pide a usted que sí, una vez que su alumno entre a clase y está usted educando bajo competencias, se maneja algo que se llama comprensión perdurable, y usted no puede evitar dejar salir, usted no debe dejar salir a su alumno de la aula de clase sin que ese alumno sepa un saber o un conocimiento aplicado y estructurado. No puede olvidársele. Si la metodología por competencia ha fallado, es porque sencillamente el docente ha fallado. Y en ese aspecto usted no puede darse el lujo de fallar. ¿Sí se entiende? Porque estará en tela de juicio sus capacidades y su metodología docente. Siguiente característica: la comprensión perdurable tiene el manejo. Ya habíamos mencionado dos connotaciones, es ambivalente, es decir, una vez dentro de clase no puedes dejar de saber, sales por la puerta de el aula de clase y tú ya lo sabes, no lo puedes olvidar. Y la siguiente característica es cómo vas a aplicar esto que ya fue de características inolvidables en distintos contextos de tu vida cotidiana. Y eso es un problema. Para poder generar una evaluación de manera certera, necesitamos elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Entre ellas, practicar el apoyo integrado, los dispositivos didácticos, el desarrollo en la cooperación, la creación de nuevos espacios, interaccionar directamente con los docentes, la introducción de las habilidades digitales internacionales, las TICs, la enciclomedia y la enseñanza mutua, la enseñanza entre pares. Y he aquí una característica muy importante. Siguiente punto de la evaluación educativa o del jaque en el que está la evaluación educativa. Por supuesto, me estoy refiriendo a la autoevaluación. Dentro de ese aspecto, la autoevaluación es la forma en la que el estudiante reconoce la calificación o la nomenclatura que se le ha asignado, y en este aspecto también conoce sus áreas de oportunidad, es decir, dónde puede en estos casos mejorar. Y he ahí otra característica importante en los enfoques de educación aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo puede hacerse para que el estudiante verdaderamente reconozca que es un alumno de 6? ¿Y cómo se le va a hacer para que un alumno de 7 reconozca genuinamente que es un alumno de 7, y por el hecho de que no desee más calificación de la que él mismo ha podido lograr con los saberes y conocimientos de los que se ha podido apropiar hacia su propia formación, sería la palabra, o por lo menos la apropiación o la reproducción de la técnica? He ahí primera característica.
Para evitarnos de muchos problemas, su servidor casi siempre decide utilizar la autoevaluación. Haremos un ejercicio de autoevaluación una vez estemos de manera presencial, ya que no podemos desarrollarlo ni poner el ejemplo, pues si no los tengo de frente. Vamos hacia la siguiente característica. La educación actual requiere también de la evaluación de crearle o suscitarle el deseo de aprender al estudiante, favorecer un proyecto personal de vida que forma parte de los aprendizajes situados y el nuevo modelo educativo. Explicar la relación con el conocimiento y el sentido del trabajo y la autoevaluación, repito, y ofrecer actividades de formación adicionales, de carácter complementario. Entre ello estaríamos manejando en este enfoque la evaluación de competencias para el aprendizaje permanente, que implica la posibilidad de aprender y asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, de integrarse a la cultura escrita, así como movilizar los diferentes saberes a nivel cultural, lingüístico y social, científico y tecnológico para hacer una comprensión o una lectura de la realidad. Y la siguiente parte, competencia para el manejo de la información, se relaciona con la búsqueda, identificación, evaluación y selección y sistematización de información del pensar, reflexionar, argumentar, expresar, juicios críticos, analizar, sintetizar y utilizar, compartir, características de información, conocimiento y manejo de distinta lógica de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y distintos ámbitos culturales. Como pueden ver, regresamos a la parte que yo ya mencionaba, esto que conocemos de habilidades para la vida. En esta característica, Ralph W. Tyler, me encanta esta parte de la evaluación porque Ralph W. Tyler hace un tasajo demasiado serio en el aspecto competencias para la Ciudad de México, donde nos menciona un punto clave. Él pregunta, ¿qué fines desea alcanzar la escuela? Y la verdadera pregunta actual es qué fines desea alcanzar la escuela. Porque hablar de competencias, no sé si ustedes lo han notado, que es de lo que mayormente hemos manejado esta primera sesión para la evaluación de las mismas, hablar de competencias casi no es tocar los aspectos teóricos, ni los aspectos metodológicos, ni tampoco los aspectos de formación, ni mucho menos ya de manera ligera a nivel educacional, los aspectos académicos. No sé si lo han notado. La mayoría de las evaluaciones son cuantitativas y casi siempre se centran en las características psico y socioemocional de la persona, remitiendo directamente lo académico hacia el aspecto técnico, hacia el saber hacer. Y es un saber hacer mediado, repito, puesto que si el conocimiento que se te ofreció en el aula es inferior hacia la realidad contra la que te estás enfrentando, dígase te faltan las herramientas o el contexto no es preciso para el desarrollo de la única o pocas técnicas que conozcas, será limitado. Tenemos que comprender esta característica antes de poder crear la evaluación correcta. No sé si se comience a entender esta problemática. Ante mi punto de vista, yo espero que sí. Bien, y es aquí donde entrará su primera tarea. Va a ir en torno a la pregunta que ofrece Ralph W. Tyler, con qué fines desea alcanzar la escuela y qué fines desea evaluar, puesto que actualmente yo mencionaba en la Ciudad de México no se les evalúa conducta a los estudiantes, pero está intrínsecamente ligada a esta expectativa de las habilidades para la vida. Su tarea va a consistir en hacer un análisis de el marco para la convivencia. La tarea la vamos a evaluar de 0 a 10. Va a hacer un análisis, va a hacer un ensayo de 2 cuartillas con todas las características anteriores que se me va a presentar. Si el ensayo tiene un valor de 10, tendrá un valor de 3 participaciones. Si el ensayo tiene un valor de 8 o inferior, tendrá 2 participaciones. Si vale abajo de 8, no tendrá participaciones. Es posible que es susceptible, sí, repito, de evaluación. ¿Cómo vamos a manejar esta dinámica? ¿En qué va a consistir? Bien,
Ustedes van a buscar en el Diario Oficial de la Federación, que es la página de internet oficial del gobierno de la Ciudad de México y de la República Mexicana, el marco para la convivencia. Pueden googlearlo, pueden buscarlo en internet, pueden revisar. El marco para la convivencia es una serie de lineamientos normativas. Ustedes van a buscar un paciente al cual van a abordar y van a entrevistar al paciente y al padre de familia. Y quiero que busquen alguna situación, alguna problemática a nivel institucional que involucre al estudiante al que ustedes están entrevistando, que involucre a su paciente y al padre de su paciente. Y quiero que les pregunten si funcionó o no funcionó el marco para la convivencia en su situación. Hago hincapié, busquen estudiantes de primaria, cualquier grado, y busquen estudiantes de secundaria, cualquier grado. Eso es, van a redactar la entrevista que le hicieron a los estudiantes, van a decirme qué caso detectaron y me van a entregar su reseña. Posteriormente, van ustedes a buscar, en este caso, cuáles eran las medidas en las que el marco para la convivencia pudo haber ayudado. Después de esto, van a crear la reflexión de una cuartilla y media en la cual me van a decir qué características le cambiarían al marco de la convivencia y por qué es o por qué no es óptimo. Ya ustedes se encargarán de mencionarme y de revisar. Bien, regresando a esta característica, una vez habiendo ya dictaminado el proyecto o tarea que van a entregar, la siguiente característica que yo les mencionaba es ¿qué fines desea alcanzar la escuela? Regresando un poco con esta parte, cualquiera que se haya dado cuenta del marco para la convivencia se habrá dado ya una idea en la cual parece ser que las instituciones educativas, estas instituciones a las que les confiamos nuestra formación de todo tipo, están quedándose cortas para la oferta académica y la oferta formativa que nosotros llegamos a conocer en un aspecto, ofreciendo conocimientos técnicos, ofreciendo, como ya lo habíamos mencionado, en cuestiones de evaluación, reboes técnicos y ofreciendo una educación de índole limitada de visión, que limita también el criterio de los mismos estudiantes. ¿A qué me refiero con este aspecto? Me refiero a que la educación y las instituciones parece ser que solo quieren salvaguardar el sano desarrollo del estudiante. No se están implicando demasiado en la formación académica del mismo. Parece ser que están manufacturando mano de obra que se vaya a incorporar al mercado laboral que está actualmente en manos de la iniciativa privada, que son las instituciones que más se están manejando, que serían Walmart, que sería Bodega Aurrerá, que sería Oxxo para cajeros, guardias de seguridad y demás inventarios. Parece ser que esa es la finalidad de la educación y en base a esa finalidad se está creando la evaluación de los mismos programas de diseño estructural por competencias para los estudiantes actuales. Entre ellas, una de las mejores formas que existen para evaluar los conocimientos o las técnicas de las cuales se han encargado de repetir en la psique de estos estudiantes son, como ya mencionábamos, las pruebas modulares o los test modulares, que son exámenes estandarizados y en una sola fecha se aplican a todos los primeros grados de una institución, a todos los segundos grados, a todos los quintos grados, a todos los cuartos grados de una sola institución perteneciente y a su vez simultánea a instituciones hermanas. Por ejemplo, todas las escuelas de educación primaria básica ponen el mismo examen para todos los primeros, todos los segundos, todos los terceros. Como podemos ver, este tipo de evaluación está causando una baja en la calidad de la educación, como es que siempre repite su servidor. Desde el momento en el que estás preparando a un estudiante para responder un examen, no le estás ofreciendo la construcción ni la deconstrucción de saberes. Simplemente estás creando algo que nosotros en educación llamamos educación de la reproducción.
¿Cuáles son estos ejemplos de la educación de la reproducción que estamos ahorita analizando? Clásicos, las planas, por ejemplo, las clásicas planas, el cuadro pitagórico, que son las tablas de multiplicar, donde las respuestas existen de manera diferida. Es muy diferente crear educación de la reproducción y un sistema de evaluación para la educación de la reproducción a, en estos casos, un sistema o un cuerpo de evaluación que me permita ser tanto cuantitativo como cualitativo y al mismo tiempo de lo particular a lo general. Una de mis características favoritas, pongo el ejemplo, vendría siendo el ensayo literario como el cual yo ofrezco. Para calificar este aspecto, califico la transversalidad. El estudiante puede explicarme el mismo concepto que encuentra en un libro, puede manejar el mismo concepto que se encuentra en una enciclopedia o citar a X o Y autor, pero con una deconstrucción del conocimiento. Dígase con sus propias palabras, qué entendió, cómo lo entendió y cómo lo aplica en las cuestiones de realidad. Es por esto que para mí es muy importante el aspecto ensayo. Sin en cambio, en un examen, en ese examen, en la prueba escrita, está dictaminado bajo el criterio de X o Y autor con la misma respuesta. Si usted no da la respuesta exacta que venía en el libro, que venía con ese autor, por lo tanto usted estará equivocado. Y es una manera de estandarizar, es una manera de reproducir educación. Y entonces hablamos de la reproducción de la educación y de la reproducción de las evaluaciones educativas y la pérdida de la calidad educativa en la formación de ese estudiante. ¿A qué me refiero? Siempre con esta parte de a qué me refiero, por si no ha quedado muy claro. Usted trata de preparar al estudiante para un examen, siempre lo digo, y se le ofrece una serie de respuestas, una serie de cuestionarios o se le ofrece una guía para el estudio de la misma. ¿Dónde está el problema principal? Que usted está preparándolo para responder dicho examen. El problema principal es que en el momento en el que las preguntas del examen cambien, las respuestas que se supone él tenía memorizadas y las habilidades que había manejado también se verán afectadas, puesto que las respuestas no serán las mismas que el examen le esté demandando, puesto que el examen ya cambió. Y he ahí una característica, lo cual nos da la razón. Requerimos una evaluación hacia todo tipo de alumnos que no solo sea estandarizada, que le permita poner en juego los saberes, conocimientos y aplicaciones tanto cuantitativas como cualitativas. Estaríamos hablando de eso, para manejar una educación de índoles superiores y no caer en la educación de la reproducción. Enfoque que no podremos encontrar bajo las características de competencia, puesto que las competencias se estarían centrando en el manejo de técnicas. Y en el momento en el que la situación o el contexto supere las técnicas, muchas o pocas, que yo maneje, si no son adecuadas para esta característica, me veré limitado en ese aspecto. Habla de competencias para el manejo de situaciones. Dice que son aquellas características vinculadas a organizar y diseñar proyectos de vida considerando diversos aspectos. Aquí hay un punto muy importante. Estas competencias, estas habilidades para la vida, están tratando de manejarse hacia los contextos del México que nos vamos a encontrar. También tenemos que tomar en cuenta que nuestra evaluación no debe y no tiene por qué estar plagada de lo que yo siempre trato de abogar. Por supuesto, al concepto al que me refiero por excelencia son los aprendizajes muertos. ¿A qué me refiero con aprendizajes muertos? Los aprendizajes muertos son aquellas características que cuando nosotros salimos de la formación, dígase educación formal, y salimos al contexto social, sencillamente ya no nos son funcionales. Eso es un aprendizaje muerto. En otras materias como política educativa, legislación y lo que conocemos como organismos educativos internacionales, hago mucho hincapié de ello. Un ejemplo, máximo ejemplo de esto es, como siempre menciono, la lengua o el segundo idioma hablado de manera obligatoria ya en áreas como educación básica, primaria y secundaria, haciendo máximo hincapié en las mismas. Ejemplo, lo que conocemos como el idioma inglés.
Echándole un vistazo a esta característica, el idioma inglés ya es un aprendizaje muerto, puesto que la lengua mayormente hablada en el mundo ya es el chino mandarín, seguida de el español. Y en tercer lugar tenemos como tercer lengua mayormente hablada en el mundo el inglés. Eso, señores, es un aprendizaje muerto. Manejando esta expectativa, tenemos que el nuevo modelo educativo, otra vez basado en competencias y agregando la teoría de los aprendizajes situados, que sabemos que requiere de una evaluación muy específica, va a manejar el pensamiento matemático, el conocimiento de entorno social y científico y las habilidades socioemocionales, lenguaje y comunicación y pensamiento matemático y exploración del mundo. Yo quisiera preguntarles cómo se puede explorar el mundo desarrollando habilidades digitales internacionales. ¿Cómo vamos a evaluar la apropiación, la percepción del aprendizaje para poder apreciar el mundo mientras tenemos un estudiante que puede ver únicamente el mundo por medio de una pequeña ventana y esa ventana la conocemos como tablet? He ahí el principal reto. ¿Cómo se puede evaluar tal característica? Y regresando a la pregunta, ¿qué fines desea alcanzar la escuela? Y regresamos a la pregunta, ¿cómo y por qué o para qué evaluar esa situación? Sin en cambio el contexto actual nos lo está manejando. Y para nuestro deleite vamos a hacer uso de la teoría de los aprendizajes situados, que es de John Dewey y que está actualmente en pro nuestro querido sistema educativo nacional de la misma, pero vamos a ver en qué tipo de manejo. Sin darse cuenta, ustedes ya tienen su primer tarea asignada. Los aprendizajes situados se estarían manejando y evaluando de la siguiente característica. Será mejor que pongan atención porque esta será la manera de trabajo, ya lo expliqué al inicio, y esta será la manera de trabajo de este taller de psicopedagogía. Estaríamos hablando de tanto ciencias de la educación como de características educativas y pedagógicas artísticas. La tarea de los aprendizajes situados requiere de una serie de capacitaciones, de comprensión y percepción de saberes y conocimientos teóricos y metodológicos dentro del aula de trabajo. Para poder evaluar esta expectativa tenemos que entrar en el área de ciencias experimentales. Hasta la década de los 90 los aprendizajes situados, sin que el gobierno nos dijera, se manejaron de manera más que correcta. Y estoy hablando de la educación secundaria, donde por supuesto en secundaria las materias que mayormente se manejaron fueron química, física, biología, donde en estos casos usted recibía las clases del profesor dentro del salón de clase e inmediatamente luego vuélale al laboratorio para recrear los aspectos teóricos y metodológicos que el docente te dictaminó, pero en este aspecto los vas a recrear en el laboratorio y por tu cuenta, para regir y crear un método de evaluación muy importante en los aprendizajes situados, lo que conocemos como la experiencia de aprendizaje genuina. En estos casos el estudiante tenía que comprender y tenía que desarrollar las habilidades y los saberes que le permitieran reproducir de manera experiencial el experimento teórico metodológico que el profesor le explicó en el aula. Y en este aspecto se cumplía con el aprendizaje situado, con el contexto y con el fundamento clave que conocemos como experiencia de aprendizaje genuino. En este aspecto no solo se trataba de desarrollar, no solo se trataba de reproducir, se trataba de percibir y de crear experiencia, pero no una experiencia cualquiera, sino una experiencia desde la perspectiva del mismo alumno, desde el mismo docente. Y en esta expectativa la evaluación surgía con una serie de cánones o instrumentos, como por ejemplo la cartilla de evaluación, donde si se logró o no se logró el experimento, si se logró teñir o no teñir, en el caso de química, biología y física, alguna prenda o algún químico o alguna reacción. Se pueden crear distintas herramientas, ya sean cartillas de evaluación, cartillas de participación, línea del tiempo, tira de desarrollo, detección de áreas de oportunidad, comprensión lectora, comprensión del sentido oculto, atención o captura de atención dentro del aula de clase para saber si el alumno
dejó o no dejó dudas dentro de los temas o contenidos abordados. ¿Sí se entiende? En esta expectativa esa es la teoría que estaría actualmente introduciéndose dentro de la característica educativa a nivel macro en el sistema educativo mexicano para 2018, que es cuando se va a aplicar ya el nuevo sistema educativo que se formuló en 2017. En esta expectativa va a requerir, por supuesto, de infraestructura y va a requerir de metodología y va a requerir de materiales de los cuales no sabemos si ya tengamos o ya dispongamos. Entre ellos, lo que yo mencionaba hace un momento, el marco para la convivencia que es una herramienta, cierto, de evaluación que por supuesto sí es estandarizada para lo que pudiera ser la conducta o el manejo correcto de habilidades sociales dentro de los planteles educativos, que sí se evalúa, pero que no se puntualiza dentro de la cartilla de evaluación. No tiene una calificación de 0 a 10 o de 6 a 10 como el resto de las características. Repitiendo, como el resto de las características. Aquí estaría parte del aprendizaje situado, del cual yo les mencionaba. Punto número 1, el desarrollo teórico, que es el que estaríamos manejando aquí. Punto número 2, el análisis que ustedes estarían desarrollando. Y punto número 3, con la pequeña tarea que yo les dejo, el lanzarse al área experimental para saber si funciona, no funciona o qué es lo que ustedes perciben y el reporte que ustedes están próximos a entregarme. Bien, regresando con la parte de las competencias en la vida y para la vida en sociedad. Como pueden ver, estos son los aspectos que se están manejando, estos son los pro que están manejando nuestro sistema educativo. Este es el problema al cual se está sometiendo la evaluación educativa actualmente y lamentablemente nuestro trabajo va a ser atender a estos estudiantes y encontrar cuáles son las posibles deficiencias que ellos tienen para de entrada incorporarse a un sistema deficiente que lucha desesperadamente por estandarizarlos, y no solo en el aspecto de las competencias o en el aspecto técnico, sino en el aspecto de la formación y en el aspecto de su educación. Bien, se desarrollarían dos habilidades que son parte de los elementos de conocimiento constructo asociado a la relación determinada de acciones del sujeto hábil, que es lo que conocemos como habilidades para la vida. Tendríamos cognitivas y tendríamos metacognitivas, que las cognitivas son una serie de operaciones psicológicas cuyo objetivo es la persona integrada hacia las cuestiones de información que adquirirá por medio de los sentidos una estructura de conocimiento que para él tenga sentido. De manera psicológica, de manera cognitiva, la persona solo adquiere los contenidos para aprender a crear un proceso y para aprender a aprender. Es lo que se estaría manejando. ¿Cómo vamos a crear ese aspecto de aprender a aprender? Con las habilidades cognitivas entraríamos en una tela de juicio. ¿Cómo vamos a crear un instrumento de evaluación que permita la correcta evaluación cognitiva de estos sujetos? Y dígase correcta, que no nos dé un falso positivo y que tampoco nos dé un falso negativo en tanto expectativa. Bien, ponemos los ejemplos. Ya existe, no hay que quebrarse tanto la cabeza. Con esta parte cognitiva, si ya han estado inmersos en la parte docente, tenemos algo que se llama la cartilla de evaluación lectora y la cartilla de evaluación para los algoritmos matemáticos básicos. Bien, decía, la parte de la evaluación de los algoritmos matemático básicos. En este caso, esa cartilla se encarga de registrar lo que actualmente conocemos como los cálculos mentales o los famosos cálculos mentales en educación básica. Repito, dígase primaria y dígase secundaria, donde por ejemplo en este aspecto se le da una serie de operaciones y el sujeto solo tiene que desarrollar esa habilidad cognitiva, esa habilidad psicológica dentro
de lo que pudiera ser el proceso matemático y una forma que para él le funcione. Como resultado final, solo nos ofrece la parte cuantitativa, lo que pudiera ser el desarrollo de dicha técnica, apuntando finalmente en la hoja solo el resultado de la serie de operaciones suma, resta, división y multiplicación que nosotros le hayamos dictaminado. Y en este aspecto, como pueden ver, sí puede existir la creación de instrumentos de evaluación conforme el sistema educativo mexicano que encontremos. ¿Por qué es necesario que nosotros mismos también desarrollemos este criterio de autonomía, esta formación para el desarrollo de estas habilidades, el desarrollo de estos conocimientos, de estos saberes aplicables, teóricos y metodológicos que tomen en cuenta nuestra formación? Puesto que nosotros seremos los encargados de revisar estos sujetos. Recuerden que los temas tratan sobre la evaluación y el desempeño escolar para poder literalmente medirlo. Pero repito, no hay que limitarnos hacia el aspecto cuantitativo, hay que hacer un aspecto ecléctico, también las partes cuantitativas. Ahora vámonos hacia lo que nosotros estamos manejando, el aspecto metacognitivo, que constituye un conjunto de operaciones psicológicas que tienen como fin enseñar a las personas a controlar su propio aprendizaje, a darse cuenta de qué, cómo, cuándo, de en qué grado se le proporciona ese dicho aprendizaje y facilitando así la aplicación de conocimientos en el momento que éste lo requiera. Como podemos ver, el aspecto metacognitivo ya empieza a sonar mucho a la teoría de Juan Amos Comenio, de la parte pues autogestiva, de esta parte autodidáctica, de la creación de sus propios modelos de pensamiento, de qué voy a aprender, cómo voy a aprender, cuándo voy a aprenderlo y cómo voy a aprenderlo. Suena, la verdad, muy utópico dentro de la teoría de las competencias, especialmente en la forma en la que se aplica aquí en México, puesto que sabemos que muy pocos estudiantes ya quisiéramos que se lanzaran a la parte de la investigación, a la parte tesista que yo mismo manejaría. Pero lamentablemente, repito, para poder revisar que existan estas partes tesistas, tenemos que encontrar que existan las partes apelativas, las partes de articulación, mismo nivel que mide la prueba por la que ustedes van a pasar o el rubro de evaluación que yo diseñé, que vendría siendo, por supuesto, el ensayo redactado a manera de artículo de opinión, antes de dar el paso hacia los aspectos tesistas y las normas APA, ¿verdad? Como podemos ver, no se maneja este cuerpo, ni este pie, ni esta cabeza, cuestión que es muy importante y progresiva y gradual en los aspectos de evaluación, especialmente los aspectos educativos. Vamos a pasar hacia lo que conocemos como métodos de apreciación del rendimiento escolar, que ya es lo que hemos estado manejando, que vendrían siendo los cualitativos, que vendrían siendo los cuantitativos. Y aquí en esta parte contextual, más con nosotros aquí en la Ciudad de México, pues se manejan mucho los cotejos, las rúbricas, los exámenes, los reportes académicos y las observaciones a manera de evidencia. Repito, la metodología que se trata de manejar aquí es meramente positivista. Pero es positivista que deja demasiado rango al sesgo, al falso positivo y al error y al declive de la educación en cuanto a términos de calidad, puesto que esta característica no toma en cuenta las características cualitativas o las cualidades de cada uno de los estudiantes. Tratar de enseñar de manera necia matemáticas de una sola metodología para terminar de darnos cuenta que de 38 estudiantes solo 2 entendieron, en este aspecto la evaluación por parte de la metodología impartida, ya sea por la institución, por el director del plantel o por el mismo profesor, no está entregando los resultados. Lo único que está haciendo es oprimir el botón rojo hacia la parte de la organización y la planeación y la evaluación educativa misma. Parece increíble, pero en el siglo XXI este tipo de características siguen existiendo y las encontramos en todos los niveles. Dígase el nivel educativo básico, el medio básico, que sería ya secundaria, el medio superior, que ya forma parte completa del básico también, junto con jardín de niños, y finalmente en educación superior también lo encontramos, donde finalmente la educación pierde ese ámbito de calidad y se vuelve educación de la reproducción, la educación para una serie de técnicas y la limitante hacia los aspectos de la visión del mismo alumno.
Bueno, la verdadera pregunta es, ¿qué sistema de evaluación ustedes podrían diseñar o crear como alumnos para poder evaluar el aspecto cognitivo, el aspecto metacognitivo del estudiante, dígase la percepción de habilidades, conocimientos y saberes aplicados, y al mismo tiempo tratar de crear un aspecto de evaluación que también tome en cuenta las características y el ritmo de aprendizaje de cada uno de esos estudiantes? ¿Qué instrumento crearían? Lo dejaríamos a manera de reflexión para que tengamos la oportunidad de vernos de manera presencial, puedan ofrecerlo y comenzar las siguientes sesiones con estas participaciones. ¿Qué es lo que les parecería? Bueno, hasta aquí me parece, espero haber llenado las expectativas de esta sesión. Cerraremos con esto esta primera sesión manejándola abierta y a distancia. Espero yo verlos de manera presencial muy pronto. De manera yo desconozco a qué grupo me vayan a asignar, pero ya les deseo un feliz cuatrimestre a todos y que les sea muy amena y muy sencilla la tarea que yo les he asignado. Nos veríamos hasta la siguiente sesión. Con esto estaríamos cerrando. Necesito que entreguen sus tareas y que entreguen pues las cuestiones encomentadas y cerramos con esta corta despedida. Hasta luego, hasta luego.